y bueno, le voy a contar un dato muy importante. 55 millones de personas en el mundo padecen de algún tipo de demencia. Mucho tiene que ver la alimentación, aunque no lo creamos, y es fundamental en el tipo y el grado de demencia que la persona vaya a padecer. Cuando una persona o un paciente con demencia vive con nosotros, hay una dinámica familiar que también tenemos que ser empáticos y cambiar. ¿Qué tanto podría ser este cambio? Lo vamos a conversar con la especialista en nutrición, Alexa Corrales, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cómo está? Un gusto saludarla. Bien, por dicha. Estábamos hablando de cosas súper interesantes. Yo no sabía que hay alimentos que podrían eventualmente acelerarnos el tema de la demencia en una persona. Así es. El mayor tipo de demencia, el más común, es el Alzheimer, ¿verdad? Y esto se da por un deterioro cognitivo. Los alimentos pueden influir mucho en retrasar ese deterioro cognitivo. Hablamos de alimentos ricos en ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, E, A. Estos pacientes empiezan a tener problemas debido a que se les olvida comer, entonces empiezan una pérdida de peso muy importante, así como una deficiencia de todos estos nutrientes. La dinámica familiar es muy importante, ya que este paciente hay que incluirlo en la alimentación, ¿verdad? No podemos hacerlo a un lado porque eso va a generarle depresión, ansiedad, angustia y va a aumentar ese deterioro cognitivo. Ahora estábamos conversando también del tema que yo le preguntaba si, por ejemplo, cuáles son los tipos de alimentos que debería comer un paciente con demencia y que si es buena idea que la familia cuando se siente en la mesa el paciente tenga un tipo de alimentación y el resto de los miembros otro tipo de alimentación. Lo ideal, según estudios, ¿verdad?, se basa en una dieta mediterránea. Una dieta mediterránea significa que sea rica en hojas verdes. Estas hojas verdes van a aportar ácido fólico, brócoli, espinaca, col rizada. Que la alimentación sea rica en ácidos grasos saludables como pescado, salmón, nueces, semillas, también que sea rica en leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, estos van a aportar fibra, también que la alimentación tenga adecuado aporte de frutas, vegetales, que sea, ¿verdad?, bajita en lo que es grasas saturadas, azúcares, que también se incluya proteínas, preferiblemente proteínas blancas, ya que este tipo de pacientes van a reducir la cantidad de jugo gástrico que van a producir, así que la digestión va a ser un poco más complicada. Van a ver, debido a eso, los alimentos, los nutrientes no se van a absorber bien. La dinámica familiar, como me decías, es muy importante. Lo ideal es que los pacientes coman lo mismo, que en el hogar todos coman lo mismo, que no se excluya, que se le trate al paciente como si fuera un individuo más. Así que toda la familia tiene que apegarse a ese tipo de alimentación y también a la forma de comer. Incluso esto del tema de la alimentación podría ser más sencillo si se aplican ciertos hábitos que usted me comentaba al principio, por ejemplo, que se sienten en el mismo lugar de la mesa siempre. Correcto. Tal vez nos puede dar también más consejos con respecto a este tema. Lo ideal es que el paciente se siente siempre en el mismo lado, que la vajilla sea de plástico y de un solo color, ya que si es de vidrio y se cae, se quiebra, esto va a generarle estrés al paciente, ¿verdad? Lo va a alterar, por así decirlo. También la textura de los alimentos es muy importante. Si el paciente, en la mayoría de los casos, los pacientes son adultos mayores, así que van a presentar problemas en cuanto al deglutir y tragar los alimentos, disfagia. Por ende hay que modificar la textura, más purés, más cremitas. Muy importante, idealmente darle al paciente cada tipo de alimento por separado. Primero vamos a empezar con el pollito, luego con la cremita, luego con los vegetales, porque al ver muchos alimentos en el plato también puede generarle un rechazo al paciente, ya que agobiarlos. Exactamente, ya que en ellos va a disminuir el gusto, el olfato, el apetito, así que no van a tener ganas de comer. Y lo ideal es que la familia también vaya comiendo alimento por alimento. También, o sea, la dinámica familiar sí debe modificarse bastante. Por supuesto. Para que él no sienta, él o ella no vayan a sentir ese cambio como estoy siendo un estorbo. O sea, no puedo hacerlo por mí mismo y me siento inútil. Y el paciente se vuelve completamente dependiente de las demás personas. Si él ve que todos están con cubiertos y él no logra comer con cubiertos porque lo van a olvidar cómo utilizar un cubierto, eso va a generarles
esa depresión, esa tristeza, ese estrés. Así que hay que tranquilizarlo, que él coma en un ambiente tranquilo, seguro para todos, ¿verdad? El hogar es nuestro lugar seguro, así que necesitamos que el paciente se sienta completamente seguro e incluido. Y un factor muy importante también es la actividad física. La actividad física viene a ser importante para disminuir el deterioro cognitivo. La actividad física puede generar una capita protectora sobre el cerebro, que los pacientes que no hacen actividad física pues se va debilitando, ¿verdad? Alexa, ahora con el tema de los cubiertos. Si ya llega, es una enfermedad que va avanzando paulatinamente, ¿verdad? O progresivamente, más bien. ¿Qué pasa si llega ese día en que mamá, papá, el abuelito o incluso una persona joven que también padezca de algún tipo de demencia olvida, se sienta frente a la mesa y no sabe qué hacer con los cubiertos? ¿Cómo debo yo actuar? Ahí se debe cambiar completamente la textura de los alimentos y preferir alimentos que se puedan o sea, que podamos comerlos con la mano. ¿Qué tan beneficioso es darles nosotros de comer? Puede ser también, el paciente podemos darle de comer, pero eso le va a generar a él saber que no está siendo útil, que los demás sí comen con un instrumento y yo no. Y ahí es cuando la dinámica de la familia cambia, porque todos tienen que aprender a comer con la mano, básicamente, para que él también se sienta incluido. ¿Podría ser esta entonces una de las causas por la cual los pacientes con demencia bajan de peso tan rápidamente? Porque al rato no desean comer para no quedar mal. Exactamente. Aparte de que disminuye el apetito, las ganas de comer, también si no les damos de comer, no comen. Así que eso va a generar una pérdida de peso. Y es común que todos los pacientes con Alzheimer empiecen a perder peso paulatinamente. Ahora, eso debería ser acompañado de la mano de un profesional en nutrición y también imagino que de ayuda psicológica o emocional de un profesional en esa área específicamente. Totalmente. Y el acompañamiento también debe ser de actividad física, también es súper importante. ¿Actividad física cada cuánto se recomienda? De unas 4 veces por semana, unos intervalos de 45 minutos, 30 minutos diarios. Salir a caminar sí. Lo ideal es que el paciente salga a caminar por lo mismo, porque no podemos en una piscina si olvida nadar, en un gimnasio si se golpea con una pesa, si no sabe alzarla. Lo ideal es que sea una caminata igual. El paciente siempre tiene que ir acompañado en todo. Ok, y hay otros alimentos que por el contrario podrían ayudar a acelerar este proceso de demencia y sus etapas. Correcto. Lo que es el consumo de azúcares, el consumo de grasas saturadas, el consumo de alcohol, son factores que van a acelerar ese deterioro cognitivo. Tener una deficiencia de consumo de proteínas, las proteínas aportan aminoácidos, los aminoácidos son neurotransmisores cerebrales, muy importante, y si el paciente no tiene un adecuado consumo de proteínas, va a acelerar el deterioro cognitivo. Siempre a uno pequeño le decían que había que comer mucho pescado. ¿Eso qué tan cierto es para ayudar también a proteger, a generar esa capa protectora que usted nos dice con el cerebro? Los pescados aportan ácidos grasos mono y poliinsaturados, se conocen como las grasas saludables, y ellos son protectores completamente. Ellos protegen a nivel cerebral. ¿Qué bebidas deberíamos también suprimir? Por ejemplo, no sé, me ocurre el café, las gaseosas. Realmente sí, el café va a aportar cafeína y al disminuir los jugos gástricos, esto puede generarle una mayor gastritis al paciente. Las bebidas gasificadas también, y en su mayoría las bebidas gasificadas también son azucaradas. Entonces, para disminuir el consumo de azúcar, preferiblemente tratar a estos pacientes con agua, con hidratación adecuada como electrolit, ya que ellos olvidan consumir el agua. Suerito. El agua no es suficientemente hidratante, es muy neutra. El suero, el electrolit, las bebidas hidratantes en sí van a ser superiores. Y eso sí podríamos también ayudarles, por ejemplo, con una pajilla o con una botella. ¿Cómo debería ser el instrumento? Totalmente, preferiblemente una pajilla, por lo mismo, porque si él agarra el vasito, por ejemplo, y lo vuelca completamente, se le puede regar. Entonces, ojalá con una tapita, una pajilla, mientras sea más fácil para él consumirlo, mejor. Ok, Alexa Corrales, muchísimas gracias. Ella es nutricionista y puede contactarle a los números que ve en pantalla. Nos queda muy claro y muy interesante también el tema. Ojalá. Muchas gracias. A usted, ojalá a ustedes también les